Modelo de conciencia transpersonal. En este modelo, la psicología transpersonal incorpora las enseñanzas provenientes de las tradiciones hindú, budista, teosófica y el misticismo cristiano, islámico y judío dentro del cuerpo doctrinado. Se le llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal y su campo de estudio incluye los estados trascendentes de la conciencia. De acuerdo con la psicología transpersonal, el nivel de la conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad, en el cual las diferencias entre objeto y sujeto, observador y observado se diluyen en la realidad única y todo abarcante. La conciencia existe en todo, pero el ser humano la fragmenta y limita asignándole fronteras de separación. Estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras. La más común de todas las identidades en las que se asocia con el ideal del yo, cuando un niño es educado, tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar el conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos. La aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos, ideas y acciones positivas es premiada. Poco a poco el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos. Si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas aun cuando éstas se manifiestan naturalmente. Se establece así la primera frontera de la conciencia. Cuando los aspectos negativos atraviesan esa frontera, el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de su identidad real, solo aceptando como válido y verídico lo positivo. Se crea así una personalidad o máscara y una sombra. La máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. El sujeto incapaz de aceptar como parte de su identidad real los aspectos negativos los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos. Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, la que o bien se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo la muerte, o bien activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara. Cuando esto último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo que antes rechazaba y proyecta al exterior, sobreviene un cambio de conciencia. En el sujeto adquiere un ego, el que integra en una unidad los aspectos positivos y negativos. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo y sus necesidades como partes de la identidad real, se diluye en una frontera de separación y la conciencia se expande. Sin embargo, en este nivel de conciencia que Ken Wilber denomina como del centauro y que ya incluye el cuerpo y la sombra, todavía existe una frontera entre el yo y el otro, o entre el sujeto y el objeto. O sea, va a haber una separación, un muro. Para acceder a un nuevo nivel de conciencia, la noción del cuerpo debe sufrir una expansión. En esta se incorporan al yo los acontecimientos, las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo externo, es decir, al no yo. De esta forma, el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás. Los otros y uno ya no están separados, sino que se viven como unidos en una nueva identidad. Más adelante, el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre, es decir, su conciencia ya no es la de una persona independiente y separada, sino humana en el más alto sentido de la palabra. El ser humano se aceptan como parte de la identidad. Todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano, ya no es fulanito el que experimenta, sino es el ser humano en fulanito el que se manifiesta. Esta identificación con lo humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero aún es limitado y con fronteras de separación. El siguiente nivel de la conciencia podría ser denominado cósmico, cuando el Hijo del Hombre incorpora en el cosmos como parte de su identidad real, o sea, se hace parte de. Por último, el hombre cósmico se convierte en el ser o en la existencia pura y dejan de existir denominaciones o identidades parciales. Se alcanza totalmente ese fin
O sea, al fin y al cabo se alcanza así la conciencia de unidad y el Tao. Todos los niveles de la conciencia se asocian con estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues, hasta que la última división se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre, como lo verdadero. En este nivel se comprende que en cualquier imagen o percepto se ve a sí mismo y que lo que experimenta es aquello localizado en uno mismo, y por último aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno. Todo lo externo se fusiona en el uno y abarca toda la raíz, todos los conocimientos, todo lo incluye en una sola manifestación para entender la misma realidad.